Buen día, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. En esta semana vamos a hablar un poquito más sobre ciertos análisis y eh, determinaciones que vamos a realizar en el laboratorio. ¿Ok? Una de ellas son lo que hablamos de titulaciones o valoraciones volumétricas. Muchachos, esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque valorar o titular una sustancia nos ayuda a determinar exactamente la concentración de esa sustancia. ¿Ok? Eso es importantísimo en un laboratorio de control de calidad y muchos de ustedes van a trabajar tal vez muy reiteradamente con titulaciones o con valoraciones. Cabe mencionar que son sinónimos, la misma palabra significa. Ok, vamos a ir avanzando. Estas dos imágenes son representativas de lo que es una titulación o una valoración volumétrica manual versus un titulador automático o un valorador automático. Ok. Entonces, entrando en materia, una titulación o una valoración volumétrica, como dije anteriormente, es medir exactamente la concentración de una solución. Por ejemplo, nosotros vamos a preparar una solución, ustedes han trabajado con ácido clorhídrico 1 molar, y ustedes dicen, ok, uno hace una serie de cálculos matemáticos para poder obtener la concentración, ojo, aparente de ese ácido clorhídrico. Pero para obtener la concentración exacta, para tener el lujo de detalles de la concentración de ese ácido clorhídrico con una concentración aproximada de 1 mol por litro, necesitamos valorar esa concentración, valorar esa solución. Y con esa valoración es que podríamos obtener la concentración exacta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia de las valoraciones volumétricas. El propósito de la medición es la búsqueda del punto de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando ambas reacciones tienen exactamente, o ambos reactivos de la reacción, recuerden que una reacción está eh, constituida por reactivos, los cuales reaccionan y generan productos. Entonces se dice que cuando esos dos reactivos o esos reactivos que están reaccionando, valga la redundancia, entre sí, cuando lleguen a un punto de equilibrio y ambas tengan la misma concentración, cuando yo esté juntando unos con otros, un reactivo con el otro, y lleguen a empatar en esa concentración, ahí llegamos al punto de equivalencia. Y en ese momento es que llegamos al punto final de una valoración volumétrica. Vamos en cuanto al laboratorio a generar muchas valoraciones volumétricas en laboratorio de analítica. Ahí vamos a determinar concentraciones de distintas sustancias, de distintas muestras. Y ahí nos meteremos más a fondo en lo que es las titulaciones potenciométricas, volumétricas. Luego, esto en química analítica. Entonces, básicamente lo que vamos a ver en este bloque de química general 2 es lo básico y la base para que ustedes puedan generar una valoración volumétrica. Ok, cambiando un poquito de tema en lo que es referente al equilibrio químico, hemos visto en lo que es parte práctica también que cuando yo genero una reacción química, esta debe cumplir con la ley de la conservación de la masa. Esto quiere decir que debe haber tanta la misma cantidad de masa del lado de los reactivos como la misma cantidad de masa del lado de los productos. Y esto lo hago mediante el balance de las reacciones o las ecuaciones químicas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito más sobre el contenido de lo que es generar un equilibrio químico y poder eh, llevar a cabo una reacción de la forma correcta. Tomando en cuenta y siempre validando lo que es esta ley de las masas constantes. ¿Ok? Entonces, en una reacción reversible, recuerden qué significa una reacción reversible. Significa que esta reacción puede darse tanto para la formación de productos, por ejemplo en este caso, vean que yo tengo hidrógeno en estado elemental más yodo en su estado elemental y ellos me van a producir ácido yodhídrico. ¿De acuerdo? Este tipo de reacción
es normalmente como la conocemos. Dos reactivos van a producir un producto. O puede que estos reactivos generen varios productos. Pero cuando una reacción es reversible, estos productos o este producto que se formaron pueden a su vez descomponerse, por decirlo en cierta forma, y volver de nuevo a generar los reactivos que dieron como base para poder generar ese producto inicialmente. Entonces, esa reacción es reversible. Básicamente significa que puede haber desplazamiento hacia la formación de productos y que ese producto puede también generar la formación de los reactivos originales. ¿Ok? Entonces pueden existir los dos casos. Puede ser que los reactivos generen el producto y que los productos o el producto generen los reactivos que yo tenía. ¿De acuerdo? Cuando la velocidad de reacción hacia los productos y hacia los reactivos es la misma, el sistema ha llegado a un equilibrio químico. Cuando existe una reacción química, estas van de la mano con la velocidad eh, que se va dando la reacción y con el tiempo de esa reacción. ¿Ok? Cuando en ambos casos, cuando los productos y los reactivos llegan a un punto donde tienen la misma velocidad y el mismo tiempo de reacción, entonces se dice que ese sistema químico está en equilibrio. ¿Ok? Vamos a continuar un poco y hablando más sobre esto. Siguiendo con lo que es equilibrio químico, en una reacción reversible, al alcanzarse dicho equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos se mantendrán constantes, pero no necesariamente serán iguales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Aquí siempre en los reactivos se van a mantener la misma concentración de las sustancias, pero cuando formemos los productos ya no va a ser lo mismo, porque acá tendríamos primero otros productos, ¿de acuerdo? Con otras propiedades totalmente diferentes a los que teníamos originalmente en los reactivos. Entonces, estos reactivos podrían mantener la misma concentración durante todo el equilibrio y toda la reacción química, pero a la hora de generar los productos ya no va a ser el mismo caso, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que se refiere al equilibrio químico, un término o una característica muy importante de las reacciones químicas van de la mano con el principio de Le Chatelier. ¿Ok? Ahí me disculpan la traducción. ¿En qué consiste el principio de Le Chatelier? Que si un sistema que ya está en el punto de equilibrio, ya está balanceado y demás, o sea, ya tenemos una reacción química, ya se dio y por completo, entonces llegó al punto de equilibrio. Cuando una reacción llega a ese punto de equilibrio y es perturbado, ¿qué significa esto? Que nosotros le agregamos o le eliminamos un poco, ya sea de temperatura, de presión, de volumen o cambios en la concentración. O sea, nosotros podríamos aumentar o disminuir la temperatura o la presión y que hayan cambios en la concentración. Ese sistema químico donde anteriormente estábamos en equilibrio se va a ver afectado y tiene que volver a llegar a ese punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a reaccionar oponiéndose a donde se produjo esa perturbación. Vamos a verlo un poquito más con un ejemplo. Entonces recuerden, pueden darse con cambios de concentración, que es básicamente lo que vamos a aplicar en nosotros en el laboratorio, en el técnico. Cambios de presión, de temperatura, también son válidos para lo que es el principio de Chatelier, pero son un poquito más complejos y entonces vamos a más que todo observar lo que son cambios en la concentración de los reactivos o de los productos, ¿de acuerdo? Veamos este ejemplo. ¿A qué quiere o a qué refiere el principio de Chatelier? Ya dijimos que él siempre busca o siempre una reacción química va a buscar el equilibrio. Pero si nosotros perturbamos, ya sean los reactivos o los productos, el sistema va a buscar compensar eso que quitamos o que pusimos. ¿De acuerdo? Entonces, vean este caso, en el ejemplo A, tenemos los reactivos. Aquí se está dando la reacción, por decirlo en cierta forma, y aquí ya se generan los productos. Pero
Vea que aquí yo estoy agregando más reactivos. Aquí dice reactivos agregados. Y vea que estoy adicionando más reactivos. Al hacer eso estoy perturbando el sistema original. ¿De acuerdo? Porque ya esta reacción ya se dio. Pero yo de la nada le voy a agregar más reactivos. Entonces en este caso voy a tener más reactivos. ¿Qué va a pasar con el sistema? Se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que va a desplazarse hacia la formación de más productos. Se forman más productos. ¿Para qué? Para compensar ese exceso de reactivo agregado. Entonces, si yo agrego reactivo, el sistema dice, ok, compensemos y generemos más producto para que el sistema vuelva a estar en equilibrio. Caso contrario, yo agrego producto, entonces, es una reacción reversible, estoy agregando producto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo agrego un producto a una reacción reversible? Según el principio de Le Chatelier, como estoy agregando producto, estoy perturbando el sistema. Y esto se va a compensar cuando se generen los reactivos y estos reactivos se formen en mayor cantidad. O sea, el sistema va a ser compensado generando más reactivos en este caso porque inicialmente estábamos agregando más productos. O sea, en este caso, si tomamos en cuenta que estamos adicionando productos, el desplazamiento debería darse hacia la izquierda porque se va a dar la formación de más reactivos. Veámoslo con otro ejemplo o veámoslo en una tabla. Entonces, esta es la tabla de ciertas variaciones. Para efectos nuestros, vea, yo les coloqué todos los posibles cambios o perturbaciones que pueden darse en una reacción o en un equilibrio químico. Pero para efectos nuestros, básicamente solo vamos a utilizar los primeros 4 y son básicamente los que se utilizan más en un laboratorio de control de calidad. Puede que se utilicen todos estos, pero para lo que son análisis en cuanto a síntesis o investigaciones o tal vez sí en ciertos laboratorios. Pero las más utilizadas son los primeros 4 casos. Variaciones prácticamente en lo que es cantidad de reactivo y de producto. Y vean que son muy parecidos a los casos que teníamos en el ejemplo anterior. Entonces, si incrementamos la cantidad de un reactivo, el desplazamiento va a buscar generar más producto. Entonces el equilibrio se desplaza a la derecha. Si se da un incremento en alguno de los productos, entonces el sistema va a buscar generar más reactivos y el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, o sea, hacia la formación de más reactivos. Si hay un decremento en la cantidad de los reactivos, entonces el sistema se va a desplazar también hacia la izquierda, porque vean, aquí no van a hacer falta reactivos, o sea, van a haber más cantidad del lado de los productos y el sistema va a compensar generando más reactivos y desplazando ese equilibrio hacia la izquierda para que se dé esa formación de más reactivos. Y si yo decremento la cantidad de algunos de los productos, de igual forma el equilibrio entonces se va a desplazar hacia la derecha, o sea, hacia la formación de más productos, porque va a hacer falta debido al o al decrecimiento o a la falta de estos productos. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más productos. Esto es básicamente lo que se tiene que tomar en cuenta en un principio de Le Chatelier. En el laboratorio vamos a observar eso. Como si yo tengo un reactivo puedo generar más producto y como si tengo un producto puedo generar más reactivo o viceversa. ¿Okay? Entonces vamos a observar ese tipo de comportamientos en el laboratorio. Es importante, chicos, que de verdad vayan manejando muy bien lo que son símbolos y valencias, porque todo esto es muy, muy importante acá. Siguiendo con lo que son, bueno, cambios. Aquí vamos a hablar sobre lo que son cambios energéticos. Ok, es muy, muy práctico este tema. Básicamente, cuando hablamos de cambios energéticos, hablamos de transmisión de calor. ¿Ok? Entonces, es cuando transferimos calor como fuente de energía, ¿verdad? Entre ciertos objetos o entre personas que se encuentran a distintas temperaturas. Recuerden que siempre va a haber un flujo de calor de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. ¿Ok? Entonces, es más fácil que algo que esté muy caliente eh, entibie algo que esté frío, a que algo que esté muy frío entibie algo que esté muy caliente. Entonces siempre va a haber una mayor transferencia de calor
del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. ¿Cómo se van a dar esas transferencias de calor? ¿Cómo se van a dar esas transferencias de calor? Por medio de convección. Entonces eso es cuando yo siento, digamos, el calor, las fuentes, la radiación o la energía de calor, por medio de conducción con un objeto, por medio de un objeto. Eh, yo creo que algunos tal vez nos hemos quemado cuando en una fogata colocamos tal vez un palillo de, de alguna comida, de una carne o algo y nos quemamos por culpa de esa conducción. Entonces ahí es donde queda demostrado que sí, efectivamente, sí se transfieren la energía o el calor a través de objetos. Entonces hay conducción en esos casos y por medio de radiación. Recordemos que la energía es radiación. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a lo que son cambios energéticos. Para hablar un poquito más técnico, en cuanto a lo que son calorías, es la cantidad de energía que se suministra a un gramo de agua para elevar su temperatura en un gramo Celsius. ¿Ok? Entonces, si yo digo, voy a medir o voy a hacer un análisis de una medición en calorías, ya tenemos que tomar en cuenta que es la cantidad de calor que se suministra a un gramo de agua para elevar su temperatura en un grado Celsius. Entonces esa energía que vamos a suministrar a un cuerpo para poder elevar su temperatura. ¿De acuerdo? Unidades para medir calor. Esto lo coloco acá como para que ustedes lo tengan presente y sepan qué unidades, ustedes saben que yo soy necio con las unidades, qué unidades representan a lo que es esta medición de energía, que sería la caloría. Puede darse calorías o kilocalorías, eso es importante. Vean acá la caloría, puede también darse como kilocaloría. Entonces tomen en cuenta eso porque para bioquímica vamos a hacer lo que son procedimientos en cuanto a energía. Los BTU, que también es una unidad de energía, y los joules. Okay. Y esto es como un tipo de conversión, simplemente lo coloqué ahí para que ustedes tengan un poquito más a mano ciertas conversiones que pueden serles útiles en algún momento de la vida relacionados a lo que son unidades de calor. Y para finalizar este tema, acá, cuando nosotros necesitamos o queremos identificar cuánto calor genera una reacción, utilizamos lo que se llama un calorímetro. ¿Ok? Se utiliza para determinar la cantidad de calor suministrada o recibida por los cuerpos en una reacción química. ¿Ok? Básicamente el aparato es este. Como ustedes lo pueden observar, esta es la cámara donde se genera la reacción. Va a tener un termómetro, el cual nos va a indicar, valga la redundancia, la temperatura y la presión que hay dentro del sistema. ¿Ok? También puede haber un regulador de presión. Y el sistema es totalmente hermético. Entonces, la idea es que la reacción ocurra en un sistema cerrado y que no hayan perturbaciones del sistema abierto, o sea, aire, temperaturas y demás, y poder observar cuánto es ese calor que genera esa reacción, cuánta energía libera o absorbe una reacción. ¿Ok? Entonces, cuando hemos visto que los tubitos de ensayo se calientan al tener una reacción, entonces eso lo podemos determinar porque es un cambio energético lo que hay. Entonces podemos determinarlo cuantitativamente mediante un calorímetro. En el laboratorio tenemos unos calorímetros un poquito diferentes, ¿de acuerdo? Lo vamos a observar y vamos a analizar cómo es un calorímetro, la idea de por qué son de esa forma los calorímetros, que tienen que ser un sistema cerrado. Ustedes van en cierta forma a producir un calorímetro y vamos a generar ciertas reacciones para determinar esa cantidad de calor, ya sea recibida o absorbida. ¿Ok? Entonces es un tema interesante y a la hora de aplicarlo en el laboratorio va a ser bonito, va a ser bonito. Bueno, muchachos, espero que me hayan entendido, que les haya agradado el tema. Ahí cualquier consulta, recuerden que estamos por el grupo y que pasen un excelente día, tarde o noche.